¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos. Este es su programa El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta muy interesante. Nos preguntan acerca del plural de majestad. En Génesis capítulo 1 y versículo 26. Me dicen, Rafael Montesinos, ¿qué usted puede decir de la palabra Elohim? ¿Es un plural de personas? ¿O es un plural de majestad? ¿O es un plural de intensidad? Bueno, vamos a leerlo primero. Génesis 1 dice en el principio, Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra. Estoy usando la Biblia textual cuarta edición. Entonces, esta expresión Aleph Taf la vamos a discutir en un próximo programa porque no quiero desviarme del tema. Entonces, esta palabra Elohim es el plural de Eloha. Entonces, algunos piensan, pues si dice Elohim, Elohim significa dioses, por lo tanto creemos en un Dios plural, dioses. No. Cuidado con eso. Si decimos que Elohim significa dioses y se lo aplicamos a Dios como dioses, entonces estamos justificando el politeísmo. Y los trinitarios no somos politeístas. Creemos en un solo Dios en tres personas. Una naturaleza divina en tres personas. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, en un solo Elohim. No dos Elohim, ni tres Elohim, ni cuatro Elohim. Un solo Elohim que se compone, no que se compone, porque esto no es una mezcla de comida. Un Elohim que es tres personas en un Dios. O un Dios en tres personas. O una naturaleza divina en tres personas. Y de eso hablaremos un poquito más adelante cuando lleguemos al Nuevo Testamento y veamos cómo el Nuevo Testamento interpreta el Dios del Antiguo Testamento. Cómo Jesús lo interpretó. Cómo los apóstoles lo interpretaron. ¿Ok? Luego entonces llegamos al versículo 26. Recuerde, no use Elohim para decir que Dios es una entidad plural. Porque no significa eso. Es un plural de intensidad. No es un plural de majestad, como dicen algunos. Porque el plural de majestad no existía en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos bíblicos. Hasta posiblemente el cuarto siglo antes de Cristo fue que se comenzó a usar brevemente. Y muchos siglos después fue que se vino a establecer el plural de majestad. No antes de esa época. Génesis 1:26. Fíjense que en el versículo 1 dice que Elohim creó los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esa palabra se movía es interesante porque en hebreo significa incubar, generar vida, ¿no? Incubar, se revoloteaba como un aguilucho sobre sus polluelos. Incubaba, es otra posible traducción para esa palabra. O sea que el espíritu no estaba allí nadando con un patito encima del agua como creen algunos. O no era un viento que estaba allí flotando encima del agua. Tampoco, así, eso es absurdo. El Espíritu de Dios incubando vida sobre las aguas. Por eso en el libro de Job, capítulo 33 y versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Luego llegamos a Génesis 1, versículo 26. Y dice aquí, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen. Tenemos ya dos plurales. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que tenemos aquí tres verbos en plural. Y esto es interesante. O sea, Elohim habla en plural. Algunos me dicen, por ejemplo, yo visito una sinagoga judía bastante a menudo. Mi iglesia adventista queda, la que yo visito, queda casi frente a frente con una sinagoga judía. Brit Shalom. Y yo pues frecuento de vez en cuando esa sinagoga porque tengo amigos allí con los que comparto, con los que hablo. Hay un individuo que es un exégeta buenísimo y le hago muchas preguntas del Antiguo Testamento y me da muy buenas respuestas. En una ocasión estábamos hablando sobre Génesis 1:26 con otras personas y me dice Rafael, Génesis 1:26 es un plural de majestad. Entonces yo le dije, mira, el plural de majestad no existía en los días de Moisés. Cuando Moisés fue ante Faraón en Génesis capítulo 5 y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, estaba hablando de parte de Dios Moisés. Faraón le dice, ¿y quién es Dios para que yo deje ese pueblo? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a su pueblo, o dejaré ir a Israel. No soltaré a Israel. Faraón no habló en plural. Y ningún rey de aquí, de los tiempos bíblicos, antes del cuarto siglo, habló jamás en plural. Pero entonces este amigo me dice, Rafael, búscate en el libro de Esdras, capítulo 4. Allí hay un versículo bien interesante, específicamente el versículo 18. Léeme ese versículo. Pero entonces me puso en contexto con el del versículo 18, algo muy bueno que él hizo. Entonces aquí en el capítulo
4 tenemos una situación que el rey Artajerjes le había dado permiso a los judíos para que reconstruyesen, en este caso Ciro, durante el rey de Ciro, pues lo había mandado a los judíos a que fueran allá, luego a cautiverio, a que reconstruyeran el templo. Entonces, y estaban esta gente ya en los días de Artajerjes, según el versículo 7, y estaban reconstruyendo la ciudad. Y los enemigos de Israel se enojaron y quisieron parar la construcción. Y le enviaron una carta al rey Artajerjes I. Entonces, en el versículo 7, 16-17, mire lo que ocurre. Ellos le dicen, hacemos saber al rey. Dice hacemos porque eran varios reyes que fueron delante del rey Artajerjes. Hacemos saber al rey que si esta ciudad es reedificada y terminados sus muros, por su causa no tendrás porción alguna más acá del río. Entonces el rey le envió una respuesta al gobernador Rehum y al secretario Simsai y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y a los demás de allende del río, paz. Y ahora la carta que nos enviasteis, está hablando en plural, el rey Artajerjes. Entonces me dice este amigo judío, Rafael, ¿te das cuenta? Artajerjes dice, la carta que nos enviasteis ha sido leída con claridad ante mí. Luego el 19 dice, y he decretado que se buscara y sea hallado en esta ciudad, que esta ciudad se rebela contra los reyes desde tiempo antiguo, y que en medio de ella se tramaron rebeliones. Entonces, yo le dije, espérate un momentito, me parece que estás malinterpretando el texto. En el libro de Esther, capítulo 1, vamos a ver por qué este rey habló en plural. En Esther capítulo 1, vamos a ver los versículos 13 en adelante, hasta el 16. Veamos esto, mire, apunte estos versículos porque son muy importantes para poder explicar este tema. ¿Por qué Artajerjes habló en plural? ¿Por qué? Esther 1, 13 al 16. Entonces el rey, como era la costumbre del rey, con los que conocían esta ley y juicio, de quienes los más cercanos eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, quienes veían el rostro del rey y se sentaban los primeros en el reino. Consultó a los sabios que conocían los tiempos, diciendo, según las leyes que ha de hacerse con la reina Vasti, por no haber cumplido la orden del rey Asuero, enviada mediante los eunucos. Así que este rey se reúne con su concilio real, con los príncipes, menciona 7 príncipes, ¿ok? Entonces, que eran los más cercanos al rey, y entonces estaban también allí los consultores de él, los ancianos, los sabios que el rey tenía, a los que le preguntaba. Entonces, él dice aquí, según las leyes que ha de hacerse con la reina Vasti, porque estaba desobedeciendo al rey, por no haber cumplido la orden del rey Asuero, enviada mediante los eunucos. Entonces respondió Memucán ante el rey y los príncipes, la reina Vasti no ha faltado el respeto solamente al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Así que entonces aquí tenemos que era costumbre de los reyes de Media y de Persia tener príncipes y consejeros en su gobierno. Así que el rey todo lo consultaba con sus consejeros, todo lo que iba a hacer. Inclusive los reyes antiguos tenían el trono del rey y sus tronos a su alrededor, donde los consejeros, los ancianos, los sabios, los príncipes que gobernaban con él se sentaban. Y allí ellos tomaban decisiones en conjunto. Así que por eso el rey Artajerjes dice, la carta que nos enviasteis, porque se envió esa carta al gobierno del rey Artajerjes. Y ellos tomaron una decisión, ¿ok? Y por cierto, Esther, y no tanto Esther también, pero el libro de Esdras fue escrito cerca del IV siglo de la era cristiana. Así que eso concuerda con el uso del plural de majestad, lo cual no crearía problema alguno, pero le expliqué con el caso del rey Asuero que los reyes tenían consejeros y reyes que se reunían con él en concilio, y entonces ellos en conjunto tomaban la decisión que el rey decretaba. Vamos ahora al libro de Génesis otra vez. Vamos a Génesis. En Génesis capítulo 1 encontramos a Dios, a Elohim, hablando en plural. No habla en singular. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 3 verbos en plural. Entonces, refiriéndose a personas. No una persona, sino a multiplicidad de personas.
Lo mismo ocurre aquí en Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que no debían de comer. Entonces dijo Elohim, y aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Escuche bien. Dijo Elohim, y aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y come y vive para siempre. Así que aquí tenemos a Elohim hablando nuevamente en plural. El hombre es como uno de nosotros. Eso es importante. En el libro de Éxodo, Génesis todavía, capítulo 11, encontramos el caso de la Torre de Babel. Entonces estaban allí los hombres, mucho después del diluvio, se multiplicaron y deciden construir una torre en rebelión contra Dios. Y descendió Adonai, otro título plural para Dios. Adón es Señor, Adonai es señores. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Mire cómo es el versículo 7 ahora. Vamos pues, y descendamos, y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Note usted aquí, dice vamos, o vayamos. Descendamos, y confundamos. Nuevamente 3 verbos en plural. Vamos, ¿ok? En el versículo 7, vamos, descendamos y confundamos. 3 verbos en plural, igual que Génesis 1:26. No es coincidencia que Elohim hable en plural. Y vamos a demostrar que se refiere a un plural de personas con el mismo Antiguo Testamento, amparados en la interpretación que el Nuevo Testamento le da a estos versículos. En el libro de Isaías, capítulo 6, y versículo 8, encontramos un relato interesante por demás. Isaías tiene una visión del trono de Dios. En visión del trono de Dios. Y vio a Yahweh sentado sobre el trono. Y dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Voy a morir, porque he visto con mis ojos a Yahvé de los ejércitos, a Yahvé Sebaoth. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 12, versículos 37 al 41, Juan dice que a quien Isaías vio fue a Jesús. Mira qué interesante. Juan dice que Isaías vio a Jesús en esa visión. Entonces usted va al libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 27, y el apóstol Pablo dice que quien habló allí fue el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos evidencia neotestamentaria con palabras de Jesús y de Pablo que corroboran que los 3 compartían el trono. Y eso es fácil de entender desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Cristo dice, salí del lado del Padre para tu patros. En Juan capítulo 15, habla en el versículo 25 del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo salió también del lado del Padre para tu patros. Ambos salieron con dirección a este planeta desde el trono de Dios. Uno bajó, murió y ascendió. El otro bajó y se quedó con nosotros. Hizo de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, su templo. Por eso el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora, esto no se queda aquí. Hay mucho más que podemos decir todavía sobre estos versículos que estamos aquí mencionando. Si vamos a Mateo capítulo 28 y versículo 19, encontramos otro versículo interesante por demás. Mateo 28, 19. Este versículo es muy odiado por los antitrinitarios, a tal punto que dicen, este versículo fue agregado. Y citan el evangelio apócrifo de Shem Tov, un evangelio que fue escrito en el siglo XIV aproximadamente por un doctor judío antimesiánico que no creía que Jesús era el Mesías, y que ese evangelio de Mateo que él tradujo de fuentes griegas, no había ningún manuscrito hebreo en hebreo, él copió de fuentes griegas y de su evidencia contundente. ¿Okay? Entonces él aquí eliminó inclusive la palabra nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliminó todo eso completo de ese versículo. Entonces muchos mesiánicos dicen, ¿se dan cuenta? Shem Tov usó manuscritos hebreos antiguos y ese versículo fue alterado en el Nuevo Testamento. Otros citan a Eusebio, cuando Eusebio cita, bautizándolos en mi nombre o en el nombre, y dicen, ¿se dan cuenta? Eusebio tuvo acceso a manuscritos hebreos antiguos
y ese versículo no aparecía. Lo que estas personas no dicen es que Eusebio citó Mateo 28, 19, tal y como aparece en sus Biblias, en repetidas ocasiones. Era costumbre, no solamente de Eusebio, sino de muchos padres de la iglesia, citar versículos resumidos, de memoria, pero en forma corta. Y eso no significaba que eso no estaba allí. Por ejemplo, muchos me citan a Marcos. Mira lo que escribió Marcos y mira lo que escribió Mateo. Pues mire, Marcos copió su evangelio posiblemente de Mateo. Mateo fue testigo presencial. Por eso es que Mateo tiene 28 capítulos y Marcos tiene mucho menos, la mitad. ¿Se da cuenta? Mateo escribió mucho más, explicó mucho más, porque Mateo estaba allí con Jesús. Fue testigo presencial y fue quien escuchó las palabras de Jesús. Marcos no las escuchó. Lucas tampoco. Lucas escribió su evangelio basado en leyenda, en lo que escuchaba, en lo que la gente le contaba, en lo que la gente le decía, lo que investigó, y en los evangelios de Mateo y posiblemente Marcos también. ¿Se da cuenta? Así que el evangelio de Mateo, dice en Mateo 10:19, lo siguiente: yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Menciona tres. Mira qué interesante. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, menciona tres. Porque ya para el tiempo que Mateo escribió este evangelio, posiblemente también se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como Jesús había dicho. Y de eso hablaremos en un próximo programa. ¿Ok? Cuando hablemos del bautismo en el Nuevo Testamento en el nombre de Cristo. Tenemos un buen tema sobre eso también para compartir con ustedes próximamente. Pero citamos Mateo 28:19 para demostrarles cómo Jesús menciona tres. Dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este versículo aparece en todos los alrededor de 5.000 manuscritos griegos que existen del Nuevo Testamento. Es más, en el aparato crítico, que por aquí lo tengo en mi biblioteca, no existe una sola variante para Mateo 28:19, lo que implica que este texto es original, tal y como aparece en nuestras versiones de la Biblia. Hay otro versículo más. Vamos a ver qué dice Pablo, aunque podría citar varios versículos más de Jesús, como el libro de Juan capítulo 14, versículo 16, donde él dice: y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo. Así que Jesús ora al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Hay tres nuevamente allí. Y podría citarles decenas de versículos donde los tres obran en perfecta unidad y están allí juntos, con el bautismo de Jesús. El Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Cristo estaba allí a orillas del Jordán. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Aquí tenemos una bendición epistolar y quiero leérselas aquí rápidamente. Dice allí: os saludan todos los santos, dice el versículo 13. 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que el apóstol Pablo da una bendición epistolar triuna, que menciona tres. Esto no haría sentido alguno si Dios no fuera una entidad triuna: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal y como dijo Jesús en Mateo 28:19. Pero la cosa no se queda ahí. En el libro de 1 Pedro también hay un saludo lo más interesante, y en este saludo en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2, mira cómo dice: elegidos. Es más, voy a leer el versículo 1 también. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuche ahora: elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Así que aquí tenemos un saludo epistolar que menciona a los tres: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Judas, versículos 20 y 21, es un libro de un solo capítulo, versículos 20 y 21. Pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna. Así que aquí Judas menciona nuevamente a los tres. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6, encontramos un saludo a las 7 iglesias de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Estas
bendiciones epistolares, estos saludos epistolares, esta orden de bautizar de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no haría sentido alguno si no fueran tres. Así que el Nuevo Testamento establece claramente que Dios es un Dios en tres personas. Eso queda meridianamente claro, obrando en perfecta unidad. En Hebreos 9:14 hay un versículo interesante por demás, donde el apóstol dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios. Y se lo voy a leer aquí rapidito. Capítulo 9 de Hebreos y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Así que en este versículo hay tres obrando en perfecta unidad, tres elaborando el plan de salvación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Si le decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando activamente para tu salvación y para mi salvación. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa.